seguir ustedes adelante. Siempre aplico lo que decía Cativo. Esto es relevo. Leyanis Márquez, mi hermana, gracias por estar acá. Sé que intentaste poderme subir a la directa contigo. Me parece que estabas por StreamYard y esa opción no te salía. Y bueno, de repente vi que se cayó y probé a entrar acá. Yo le mandé todas las quejas a Facebook explicando la situación que había. Me erradicaron la directa esa noche, la discutí, gracias a Dios la volvieron a poner. Es una directa bien valiosa donde hubieron muchas personas dando su opinión, incluso personas como Alexander Fabrega hablándole a los cubanos, incluso dentro de la isla y fuera, hablándole a los cubanos y explicándole la necesidad que hay de esta unión, del que verdaderamente esté puesto para la lucha y de ese compromiso que tiene todo cubano que verdaderamente quiere salvar a la patria. De esas palabras sólidas que también dijo Joel Acosta exponiéndose y todos los cubanos que estuvieron allí. Okay, nosotros como Exilio siempre vamos a dar palabras de apoyo, siempre vamos a hablarle a nuestro pueblo. María Teresa Rafaeli no va a parar. Yo quiero aclarar esto y no quiero que piensen mis hermanos porque como les digo, no me gusta verme en esto, pero me toca verme en esta situación. Y les agradezco, Alexander Fabregas, gracias por estar acá, Mavian Nogueta, Mavian. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones hasta Washington, Mavian. Bendiciones, mi hermana. Qué lucha tan larga, Mavian. Cuando nos conocimos allí, wow, me ha dado sentimiento ver tu nombre. Me ha dado sentimiento ver tu nombre. Cuando nos conocimos en Washington, en esa protesta de apoyo a nuestro pueblo por ese 11 de julio, que salieron a las calles, cómo te entregaste tú, Mavian Noguet, allí con todo tu corazón. Y cuando se cumplió un año de esa protesta, y volví de nuevo allí, a Washington, a reclamar por nuestro pueblo. Ahí estabas tú de nuevo, Mavian. Ahí estabas. Mis respetos también para ti. Y muchas personas dirán, no la vemos mucho en las redes. Tiene una vida. Tiene que luchar. Porque aún en tierra de libertad se lucha. Pero siempre yo voy a respetar la persona que siempre busca el momento para decir, ahí estoy. La persona que también ha sufrido lo que son los estragos de la dictadura. Porque también perdió una niña, un familiar en Cuba, a causa de todos estos daños tan grandes. Mis hermanos, es bien difícil. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo me voy a mantener. No me van a eliminar. María Teresa Rafaeli no está haciendo una carrera personal. Esta directa que estoy haciendo acá, y le digo a todos ustedes que me están apoyando, Margarita Mirabal también, Mavian, así mismo es, Mavian, bien difícil y jamás yo me imaginé todo lo que iba a pasar conmigo desde aquel momento. No son directas de chisme, no son directas de problemas, son directas para ver lo que está pasando. ¿Cómo es posible que tengamos un momento en que el pueblo cubano pueda expresarse, en que pueda decir lo que le está pasando? Y cuando me dicen el pueblo cubano no son 2 o 3, bueno, realmente las personas que estuvieron en esa directa para mí son voz de ese pueblo que no puede hablar, que no tienen miedo a hablar. Estos no tienen miedo a hablar y lo están haciendo. Pero el ataque que hay con María Teresa Rafaeli ha sido un ataque más cruel, vaya, que ni con Canel. Y luego de esa directa que trataron de eliminar, que traté fuertemente de recuperar, se recuperó, se puso, pero sé que tienen todo bloqueado. El mensaje se sigue transmitiendo. Luego de eso me restringieron la cuenta. Pusieron denuncias pusieron, hasta del 2022 pusieron denuncias ahí para tratar de bloquearme la cuenta. Yo siempre me voy a defender. Si yo estoy aquí para defender a mi pueblo también, ¿cómo yo no me voy a defender a mí misma? Lo voy a hacer. El que piense lo contrario está completamente equivocado. Yo me mantengo con firmeza porque tengo la honestidad, la seriedad, la garantía y la sinceridad de que mi lucha es cierta, es honesta, es sincera por mi pueblo. Luego de todo esto, mis hermanos, y no para darle bombo y platillo a mis detractores, pero sí para que el pueblo cubano entienda, para que el pueblo cubano en Cuba entienda que no se puede dejar seguir engañando, que hay detractores que realmente son cómplices de la dictadura, que tienen un comunismo infiltrado aquí en Miami, aparentemente detrás de un Patria y Vida. Y yo quiero hacer una denuncia en el día de hoy. Virulichi, Augusto Josué Jiménez Hernández, supuesto expreso político, persona que desde el exilio se atreve y utiliza a expresos políticos para utilizarlo para sus directas maquiavélicas y macabras en contra de María Teresa Rafaeli, para hacerle pensar al pueblo cubano que María Teresa Rafaeli es chivata de la G2, que tengo personas presas.
ha creado una saga junto con Linda Iturrey, junto con Niurka Préstamo, junto con todos los detractores, Mafló, el veneno de Barcelona, junto con Kiki Naranjo, con Alfredo González. Han creado una saga de ataques hacia mí, con Ariel Góngora también, con Dani Maldivia, con Armonía Díaz, con Moraima Pedroso, con David Ruiz, y ataquen ahora todo lo que quieran. María Teresa, en este día de hoy, quiero avisarle a los detractores, recuerdan que estuve donde ustedes me llevaron a estar. Recuerdan que salí de ese lugar, y el pueblo cubano lo tiene que saber, salí de ese lugar hablando de que yo no había sido capaz de dar ningún tipo de información, que yo no había sido capaz de actuar de una manera como se merece este tipo de personas, porque son lacra del exilio, son vergüenza de la lucha por la libertad de nuestro pueblo cubano. Y yo, por mis sentimientos, no había sido capaz de dar un paso diciendo, vamos a conversar, cuando en realidad me tuve que aprender de una manera dolorosa, que con la dictadura es verdad que no se dialoga, pero con los cómplices de la dictadura se dialoga muchísimo menos. Y le voy a agradecer a las personas que estén en esta directa, que la compartan, que la puedan ver, que la puedan entender, y que por favor se concienticen a entender y a mirar cuando una persona está por ustedes también entender en qué momento preciso esa persona los está necesitando. Y como dicen que yo estoy clamándole a ustedes que me apoyen, que yo les tengo que pedir que me den los corazoncitos, pero que a ellos le dan corazoncitos, yo no estoy en competencia aquí de nada. El que está en esta directa y quiere dar los likes porque sabe que la van a eliminar y la quiere mantener, que los dé. El que quiera dar las caras de odio, que las dé. A mí miles de caras de odio no me van a cambiar a mí el sentimiento que yo tengo ante el dolor de mi pueblo, que me duele, que lo sufro, que lo lloro, aunque muchas veces no quisiera. Les hablo de corazón. Muchas veces no quisiera sentirme así. Muchas veces no quisiera sufrir como estoy sufriendo lo que está pasando. El estar tan sensible como estoy, porque soy una mujer fuerte, porque soy una mujer digna, porque no soy de las que pienso que voy de rodilla ante nadie, porque no me victimizo, porque no le voy a pintar a nadie jamás en mi vida debilidad, porque en mí no hay debilidad, en mí hay fortaleza. Y es la que siempre le voy a proyectar, porque yo tengo que predicar con el ejemplo a ustedes. Yo no puedo demostrarles a ustedes flaquezas cuando yo les estoy pidiendo a un pueblo entero que sea fuerte. Eso conmigo no va a pasar. Pero después que hice esa directa, ha sido una saga de estas personas haciendo directas hacia mí de 3 horas, de 2 horas, pero diarias, constantes, denigrándome, ofendiéndome, desprestigiándome, y al mismo tiempo, de la manera que lo han hecho, desprestigiando a mi familia, atacando también a mi familia. Y lo más inmoral, lo más sucio, lo más asqueroso, Yolanda Pérez, también partícipe de toda esta situación también. Todos los nombres que estoy mencionando, ya lo dije, no tengo ningún problema en el daño que ustedes me han hecho, en que se vanaglorien de que me tienen mal con mis negocios, de que me tienen mal, les molesta que soy una cubana, que llegué a tierra de libertad, que me superé, que estudié, quiero que lo calculen bien, estudié, esto no es egocentrismo, que soy una empresaria en los Estados Unidos. Y que sí, gracias a Dios, no soy muy grande, pero tampoco soy muy pequeña, pero ante los ojos de Dios soy más grande que todo el mundo en mi vida. ¿Saben por qué? Porque soy tan grande como todos los hijos de Dios, que somos grandes. Lo que muchos se quedan pequeños y en otro nivel porque no saben reconocer los tesoros de grandeza que Dios le ha dado. Yo sé los que Dios dio para mí. Y uno de los que dio para mí, muy importante, es que me quiere en prosperidad, en grandeza, en riqueza, en salud, en bienestar. Pero me quiere haciendo la justicia. Y me quiere amando y cuidando a mi prójimo como si fuera a mí mismo. Y qué mejor prójimo que mi propio pueblo, que lo estoy viendo sufriendo. Yo no estoy aquí para ganarme seguidores. Yo no estoy aquí para ganarme likes. Yo no estoy para todo lo que están hablando. Pero ya duele un poco lo que están haciendo. Duele. Y no se preocupen, yo del dolor aprenderé. Pero quiero que sepan todos mis detractores y todo el daño que están haciendo, que por hacerme daño a mí le están haciendo daño a los demás. Por hacerme daño a mí, están atacando ahora mismo a las madres de presos políticos que se atrevieron a estar en esta directa. Están tildándolos de que están comprados por dinero. Dejen de hablar tanto con la lengua y demuestren más con verdades, con pruebas, porque ahora sale Linda Iturrey. Linda Iturrey, no, y perdónenme las groserías, no te cagues más en la hija de puta de mi madre. No lo hagas más, ni en el hijo de puta del padre mío, como dices tú y como dice Virulichi y como dice Mafló. No lo hagan más, porque yo no tengo la culpa frente con ustedes. Les voy a decir algo. La clase no se hace,
nace. Pero el producto que hay en mí es precisamente el producto de esa madre y ese padre que yo tuve, ¿ok? Y que existen para mí, aunque sea desde el cielo. Esos que ustedes denigran, esos que ustedes le llaman y han hecho la cancioncita Alan García Tundidor, Mafló, el frustrado, que ahora vienes a cantar canciones como si te importara la muerte de la niña de Bahía Honda, como si te importara la vida del pueblo cubano, cuando no te puede importar algo que tú estás utilizando para denigrar a los patriotas que están luchando por la libertad de un pueblo por el que tú no haces absolutamente nada, donde se están aprovechando de acusar y denigrar a Zaide Chailin John desde Barcelona, cuando ese se enfrenta a la dictadura y tú desde Barcelona, desde tu casa, lo único que haces como serpiente maquiavélica es sembrar veneno en la oposición y dividir. Ese es el tipo de lacra que está aquí. ¿Saben una cosa? Mi padre y mi madre pueden amar lo que hubieran querido y yo soy quien soy yo, porque mis determinaciones son mías. Y hoy por hoy, si están en el cielo y se sienten orgullosos de su hija, maravilloso. Y si en algo los avergüenzo, ya habrá un momento en la vida que quizás yo pueda explicarles, pero estoy segura que hoy por hoy se sienten orgullosos de que su hija esté haciendo lo que ellos le enseñaron, a ser justa, a defender al humilde, a no permitir los abusos. Y eso es lo que verdaderamente yo hago.